Hoy día quiero compartir algo que... ¿sí? Ahí está. La posmodernidad y el evangelio de la estupidez. Parte 1. Ya, porque la verdad es que he estado escribiendo harto sobre esto y a lo mejor van a haber 3 sermones con respecto a esto. Hoy día voy a remitirme un poquito a la posmodernidad y algunas definiciones y después cómo todo esto nos lleva a esta sociedad, al evangelio, que yo le puse el evangelio de la estupidez. Muchas gracias. Y vamos a ir viendo cómo se está moviendo este mundo hoy en día, querido hermano. Si eso es. Y a veces la iglesia está dormida y la iglesia no es capaz de dar una respuesta y la iglesia de pronto no ha sido esa sal ni esa luz del mundo que Dios espera, ¿no es cierto? Pero con la ayuda del Señor vamos a ver qué pasa, ¿ya? Así que damos gracias a Dios por este tiempo y como le digo, son tantas cosas las que Dios ha hablado en mi vida que dije, ya mejor voy a dar unos 2 o 3 sermones, voy a seguir con el mismo tema, ¿ya? Así que eso, y el texto está ahí en el libro de Proverbios, no me había equivocado. Traducción lenguaje actual que dice: aléjate de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra. Quiero pedir, Señor, que tú nos guíes, que tú, Señor, nos mires, Señor, y puedas hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, hoy día se ha hablado de la posmodernidad, se dicen muchas cosas y de pronto la iglesia como que no va entendiendo o no va a la par de las cosas que están sucediendo. Y pareciera que el modelo de vida actual, sociedad global, se estuviera agotando y dando paso a una sociedad decadente, de cuyo seno seguramente ha de surgir un nuevo tipo de sociedad, más sensible. De hecho ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Hoy día estamos viendo una generación que se le llama la generación de cristal. Lo tocan y se quiebra, ¿ya? Y vemos que la estupidez es una manifestación de la deshumanización social masiva que se origina en la célula familiar, alimentada por la sociedad materialista, consumista y falta de ética en la cual vivimos. Esa es la realidad, querido hermano. Y la verdad que es así. En la sociedad del conocimiento y de la mega tendencia de posmodernidad crece aceleradamente lo que se llama el vacío espiritual en los seres humanos, principalmente en los grupos etarios de la niñez, adolescencia, juventud de esta sociedad global. La misma que se encuentra saturada de hedonismo, sensualidad, fatuidad, aburrimiento, infelicidad, evasión hacia el fanatismo, el desenfreno, la irracionalidad y la experiencia de vida extrema. Esto no lo digo yo, lo dice Russell, ya un sociólogo, en el año 2003. Él ya hablaba de esta sociedad posmoderna, esta sociedad decadente, y lo que enfatizó todo esto más encima fue la pandemia. La pandemia, vivimos con ella un avance en la digitalización, todo se empezó a hacer en casa, todo se empezó a hacer ahí en una pieza, y esto alcanzó inclusive a la misma iglesia. Nunca las iglesias volvieron, al menos en la iglesia que yo estaba cuando volvimos de la pandemia, nunca volvieron a ser las mismas. Todas sufrieron pérdida. ¿Y por qué? Porque, querido hermano, se ha entrado en el aumento de esta pobreza espiritual y de las desigualdades, la libre elección de todos, el deterioro del concepto de la familia, la guerra que estamos viviendo, todo ello relacionado con la falta de relaciones personales hacia Dios y hacia su medio. Por eso que nosotros, cuando hablamos y creemos que es la voluntad de Dios
que Él nos haya llevado y estamos trabajando en el proyecto de la iglesia de cómo ser esa comunidad de amor, fe y servicio. ¿Por qué en una sociedad decadente es necesaria de tener un lugar donde se identifique con Cristo? Cuando usted me dice, no, pero pastor, yo lo puedo hacer en mi casa, estás teniendo una idea postmodernista, egocentrista, que solamente eres tú el que importa. Y los demás, fuera. Entonces, queridos hermanos, ustedes tienen que entender que la posmodernidad no es algo que beneficia a la iglesia de Cristo. No es algo que ayude al pueblo del Señor. Por eso que Jesús le dice, Padre, te pido que sean uno. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar en la iglesia del Señor, lo que iba a pasar a usted. Hoy día, queridos hermanos, cuesta luchar para anteponerse al individualismo. Cuesta, en la iglesia hay gente amadora de sí mismo. Hay gente que le cuesta tener el concepto de pueblo. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia, queridos hermanos. Porque estamos entendiendo esto y estamos luchando con las corrientes que está dando el enemigo. La posmodernidad, queridos hermanos, es una corriente que nace desde las entrañas, queridos hermanos, del infierno. Porque potencia al hombre pecador. Potencia a este hombre caído que no necesita de nadie, que es autosuficiente, que se la sabe toda, que cree que es todo y que él va a sobreponerse a las dificultades él solo. Entonces, querido hermano, vamos a ver qué es lo que es la posmodernidad. Tengo la permiso, ¿eh? Y hay hartos conceptos muy interesantes que yo quiero verlos con ustedes. Y lo primero, querido hermano, que la posmodernidad es un movimiento artístico, filosófico e histórico que nace a finales del siglo XX con una búsqueda por una nueva forma de expresión centrada en el culto por el individualismo, el culto a la persona. Porque tú eres importante. Porque, ¿qué es lo que dices tú? O sea, por ejemplo, ¿por qué se desintegra la familia? Dice, bueno, si no se quieren, sepárense. O sea, no hay ningún sacrificio por la familia, porque lo importante eres tú. Así nace esto del individualismo y crítica al racionalismo. ¿Qué es lo que es el racionalismo? La adquisición de conocimiento. Ellos no quieren una sociedad que estudie, que se desarrolle, quieren una sociedad estúpida. Esa es la verdad, querido hermano, y perdone la palabra, pero es la realidad. Y vemos, y vamos a ver más adelante, que la estupidez llega a todo nivel, desde el gobierno para abajo, ni hablar, querido hermano, de la iglesia. Tengo tanto material que me gustaría compactar un video, en serio, querido. Tantas cosas que a mí a veces me da vergüenza, digo, Señor. Entonces, querido hermano, esta expresión, como corriente filosófica, la posmodernidad busca, querido hermano, buscan nuevas formas del pensamiento centrados en el crecimiento del individuo a través del uso de la tecnología. ¿Ya? Eso es lo que quiere. Se caracteriza por criticar las corrientes del pensamiento antiguo, que son considerados anticuados como el positivismo y el racionalismo. ¿Ya? O sea, y esto lo vemos en la iglesia, hay grupos que dicen, no, nosotros no creemos en la iglesia, pues. Y hay algún pastor, no, aquí hay líderes. Y todos somos todos, y uno de pronto dice, oye, pero ¿por qué? Querido hermano, eso es la posmodernidad. Es esa corriente del hombre caído en el cual se quiere poner el yo o el super yo por sobre el evangelio de Cristo. Que el que decía, oye, si te pegan en una mejilla, por la otra. Hoy día te pegan en la mejilla y ya el combo te viene. ¿No es cierto? Porque son así, tienes que defender tus derechos. Por eso que hablamos cosas sin sentido, por ejemplo, decimos, es que tú decides por tu cuerpo. Porque el aborto es algo que está pasándote a llevar como persona, porque tú tienes que decidir por tu cuerpo. ¿Han escuchado eso? Y se está comprobado científicamente
que eso que se está gestando en el vientre hasta tiene un ADN distinto al tuyo, al de tus padres. Entonces, en esas cosas estamos creyendo a veces y damos razón, decimos, sí, pero el aborto está bien. Y tantas otras cosas, querido hermano. Y por eso es que hay que tener cuidado con estas corrientes de la posmodernidad. Por eso tiene que usted estudiarlas. No tenemos que ser como la avestruz, no sé si lo hacen, pero que mete su cabeza, digamos, en la tierra. Usted tiene que estudiar, tiene que ver cómo se mueve el hombre de hoy, para también dar una respuesta a través de Jesucristo. Y la posmodernidad también tiene algunas características, que es interesante que las podamos ir viendo. La filosofía se define como un nihilismo. ¿Qué es lo que es el nihilismo? La filosofía es partir de la hoja en blanco. O sea, la historia no te sirve, las cosas que antes sirvieron ahora son cuestionadas, la historia, ellos dicen, mira, todo lo para atrás no existe, empecemos esta hoja en blanco, el nihilismo moderno, o sea, lo obsoleto de los valores en la educación no tiene sentido, se valía la tecnología, la innovación por la generación de un hombre autosuficiente e independiente. Y por eso ahí nace lo que es el antidualista. ¿Qué es lo que es el antidualista? El limitado, critica la dualidad, que son los conceptos definidos en el pasado. Han creado dejando así muchos significados fuera del campo del conocimiento. De esta manera, la posmodernidad define la diversidad y el pluralismo. ¿Ya? Diversidad. ¿Han escuchado ese tema hoy día? La diversidad. Muy de moda. Y ese es el antidualista. ¿Ya? Eso es lo que la característica del posmodernismo. Cuestiona los textos literarios e históricos. Eso, a todo nivel. En la iglesia ni hablar. Todos estos movimientos, ¿por qué nacieron estos movimientos de los famosos, ¿cómo se llaman estos? Los apóstoles. Esto es así. Ellos sacan lo que les conviene para sus beneficios y salen con vanagloria hablando, este es apóstol, este es el apóstol allá, este es el apóstol acá, siendo que Jesús se identificó con el buen pastor. Nadie quiere ser pastor hoy día. Quieren ser profetas, apóstoles y tanta tontera. Entonces, afirman que los autores de los textos les falta objetividad y tergiversan la verdad para reflejar ideas personales. ¿Ya? Y cuestionan la Biblia, cuestionan las cosas absolutas que hemos tenido. Eso es lo que está. La historia, por ejemplo, por ahí se han cambiado ciertos hechos de la historia, porque ellos dicen, los nuevos sociólogos y todo dicen, no, es que esto no fue así, y tratan de irlo cambiando, ni en la iglesia ni hablar, querido hermano. Hay cada corriente, querido, con respecto al cuestionar los textos históricos. Nuestra, querido hermano, la palabra de Dios es nuestro referente máximo. Somos una iglesia que avanza congregándonos, importante. No, si alguien no quiere hacerlo por su casa, hágalo vía Zoom. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ya? No, pastores, que yo escucho a cualquier predicador. Sí, pero escucha a su pastor. Porque la Biblia dice que va a haber un rebaño y un pastor. Hay algunos que hoy día andan escuchando puros pastores, pero no son rebaños, no se congregan. Dicen, no, es que yo escucho a este pastor. Y querido hermano, yo le digo, si escucha a un pastor, por favor, no se quede con eso. Investigue, estudie, vea. Aún mis propias palabras. Queridos hermanos, los terceros afirman que la verdad es universal. Perdón, afirman que la verdad no es universal. El lenguaje que se considera la clave de la verdad y es lo único que moldea el pensamiento humano. Por lo tanto, la verdad depende del contexto y es cuestionable. Solo existe la percepción. Es tu verdad. Me escuchamos, dicen, oye, pero nosotros decimos, Cristo es la verdad. Porque es un absoluto. Dicen, bueno, es tu verdad, no es la mía. ¿No es cierto? Estas son las características del posmodernismo. Valoriza, querido hermano, la forma sobre el contenido. Es más importante el cómo y que transmite el mensaje que el propio mensaje. Hoy día hay tanta estupidez, querido hermano, que han escuchado. Bueno, todos saben
que Daddy Yankee se convirtió a Cristo, dicen, ¿no es cierto? Pero Daddy Yankee lleva meses y ya está predicando y llena los estadios porque la gente va a escucharlo, porque va a escuchar su testimonio y para eso paga, para escuchar el testimonio de alguien que fue importante en el mundo y que no tiene ningún peso espiritual todavía, porque es un niño, es un neófito espiritualmente. Pero se llenan los estadios. Y uno dice, oye, pero esas personas, esos cristianos, ¿qué les motiva? O sea, escuchar, se llenan con un testimonio. Gloria a Dios, nosotros tenemos testimonio. Y mejores que de ahí Yankee. Aquí hay hermanos con el mismo hermano Jorge, un ejemplo. Ustedes han escuchado su testimonio. Pero es espectacular cómo Dios se movió en su vida. No necesito pagar para ir a hablar con el hermano Jorge. Pero porque es Daddy Yankee. ¿Y quién era Daddy Yankee? Una persona famosa, ¿dónde? En el mundo. Querido hermano, y llena estadio. Qué terrible, querido. Porque es más importante la forma que el contenido. Y yo siempre critico, y vamos a verlo más adelante, estos famosos pastores que gritan y hablan. Y yo le digo, a veces hablamos con mi esposa, ya, sácale el grito, sácale la emoción, sácale esto, ya, busca lo bíblico. No tienen nada. Pero a veces, querido hermano, tenemos la tendencia a decir, oye, sigámoslo, porque demuestra autoridad, porque habla fuerte. Hay hasta unas pastoras que han salido ahí que es terrible, ¿ya? Entonces, valoran la forma sobre el contenido. Lo otro, defienden la hibridación y la cultura popular. Toda forma de conocimiento, de saber, es válido, aunque esté equivocado, ¿ya? La distorsión del discurso no tiene límites en la esfera del conocimiento. Para ellos da lo mismo lo que tú vas a predicar, porque te lo van a cuestionar y porque para ellos es su verdad. Y lo último, querido hermano, que el presente es lo único que importa. Siempre cuando escuché esto se me vino una parte de la palabra de Dios, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El presente es lo único que importa. Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no está en manos del individuo. No le interesa la historia. Querido hermano, nosotros tenemos que saber. Por eso que Cristo marca la historia. Por eso que nosotros creemos en la palabra de Dios, porque eso nos impulsa a seguir. Creemos en la historia de los grandes hombres del Señor que dieron su vida por el Evangelio. Y lo otro, querido hermano, que está pasando, revaloriza la naturaleza. Greenpeace, han salido tantos asuntos defendiendo los animales, que hay algunos que dicen que los animales tienen espíritu. ¿Han escuchado eso, no? Y que son personas, lo elevan a la categoría de personas. Ya, yo quiero harto a mi perrita, la que tenemos, pero no es una persona, ¿me entiendes? Se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten a generar conocimientos válidos universales, ¿ya? Entonces, todo esto cambian las cosas. Ese es el desarrollo, la característica de la posmodernidad. Y la palabra de Dios, mira lo que dice en Efesios 4, 18 al 19. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, querido hermano, en estos tiempos. En esta sociedad nos tocó vivir, pero tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Por eso que es importante que nazca una comunidad de amor y fe y servicio potente a la sociedad, que podamos alcanzar no solamente a los hermanos de la iglesia, que podamos ir al necesitado, que cuando pase una desgracia seamos los primeros que nos organicemos como iglesia, que demos una respuesta. Oye, si un día necesitan un vacunatorio aquí, hacemos un vacunatorio. Si necesitamos hacer algo, hagámoslo, querido hermano, porque tenemos que dar una respuesta concreta a este mundo y mostrar lo que Dios siempre ha querido. Padre, que sean uno. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno,
como iglesia del Señor. La iglesia la edificó Cristo. Fíjate lo que decía Juan Wesley, que me gusta mucho. Dice, lo que una generación tolera, la otra siguiente lo abraza. Si usted, querido hermano, cae en esto, en la próxima generación de cristianos va a abrazar todas esas cosas mediocres que nosotros les entregamos. Pero ¿qué nos dejaron nuestros antepasados? ¿Qué nos dejaron los que formaron la iglesia aquí? Hombres y mujeres de fe. Hombres que la nieve estaba hasta 2 metros y venían y predicaban. Que tomaban barcazas, que tomaban quizás a caballo. Me contaba historia de un pastor que a caballo iba a predicar. Hoy día acá un poco una pichinchún de nieve y no venimos. Es que no podemos arriesgarnos. No podemos arriesgarnos a que nos resbalemos en el camino. Y cuando los hombres que levantaron esta iglesia tuvieron que hacer el camino. Entonces, querido hermano, yo quiero que usted sepa, mira, Juan Wesley fue el predicador, el avivamiento del siglo XVIII. Y él hablaba de una generación, lo que una generación tolera, la otra siguiente lo abraza. Va a abrazar. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Por eso, querido hermano, con tristeza tenemos que decir que la generación de hierro se está muriendo. E investigué que había una generación de hierro. ¿Cuál es la generación de hierro? La generación que sin estudio intentó educar a sus hijos, la que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en la casa, aunque fuese pan o té del más barato, la que se compraba el azúcar por cuarto y el aceite por medio. Por taza también, gracias Anita. La que en general, querido hermano, porque yo sé que a través también de esta generación de hierro ignorante se cometieron muchos errores, pero en general, querido hermano, a veces como sociedad nos hace falta sufrir. Esa que aunque la que enseñó valor empezando por amor y respeto, terminando por un concepto de la familia que hoy está diluyéndose de forma alarmante. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Todos ellos sin tanta idiotez como la que se ve actualmente. ¿Quién manda? ¿El hombre o la mujer? ¿Somos iguales? No somos iguales, querido hermano. La mujer es distinta, más inteligente que el hombre. Ella piensa con 2 hemisferios del cerebro, el hombre uno solo. No vamos a discutir eso, querido hermano. ¿Quién manda en mi casa? ¿Usted cree que yo soy el pastor en la casa? Manda mi esposa. Por eso cuando no estuve con ella no sabía qué hacer. Claro, me encomendé al Señor y tiré unos tallarines y resultó. No se lo comió nadie, pero resultó. ¿Ya? Se está muriendo la gente que enseñaba estos valores, querido hermano. Se está muriendo, querido hermano. Mire esa foto. No sé si será los Gómez familiares acá, pero esa foto es de antiguo, lo que esperaban los buses horas y horas. Se está muriendo, querido hermano, la generación querido hermano, que la gente que enseñaba a los hombres el valor de la mujer. Se está muriendo los que podían vivir con poco lujo, ¿no es cierto? Con poco lujo, pero sin sentirse frustrado por ello. Hoy día luchamos una estupidez. ¿Quién tiene el mejor auto? No, pero si el pastor tiene el mejor auto, yo no puedo ser menos. No sean envidiosos. Se está muriendo la generación del Fiat 600 y la creadora de la actual clase media, que en el fondo no tenemos nada de media, pero lo único que queremos es tener cosas. Yo, entre paréntesis, tuve un Fiat 600, ¿eh? Me salió tan malo que me enfermó, en serio. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no del precio. Queridos hermanos, mueren
los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse nos enseñaron a vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penuria se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a sus hijos a vivir sin miedo. La generación de hierro comienza a cerrar su siglo, dejando camino franco a la generación de cristal, conformada principalmente por sus nietos, los que tienen que vivir con la tecnología, con el psicólogo, que no se les puede hablar fuerte porque se frustran. Querido hermano, a veces no hace falta sufrir. ¿Saben? Yo creo que yo sufrí harto con un padre alcohólico. Me aburrí de pasar hambre, querido hermano. Y a los 12 años salí a trabajar. Me cansé. Y mi madre me dijo, ¿está bien? Trabaja, pero no me dejas de estudiar. Y en las mañanas estudiaba y en la tarde trabajaba. Y querido hermano, eso formó en mí esa fuerza. Y yo el otro día reflexionaba con mi esposa, mi hijo le hace falta sufrir. Y yo le decía, por eso quiero que se vaya. Si tiene que sufrir, sufra. Y mi hija le estoy preparando, le digo, oye, cuando te vayas a estudiar a Santiago, vas a tener que manejar las frustraciones, no vas a tener psicólogo, nadie, no vas a tener a tus papás, ¿estás segura? Querido hermano, a veces hay que dejarlos que sufren. Porque, querido hermano, la generación de hierro comienza a cerrar su ciclo. Ya se está muriendo. Ella ha llegado la hora en que muere la cultura culta, aquella que amaba a los grandes enciclopedias y a los maestros pensadores. Es ella que la última generación que respetó a sus profesores y a sus propios padres. La que nació y creció juvenilmente sin televisión o en blanco y negro. Y que respetaba a mi hermano. Yo tenía una profesora de matemática, Patricia se llamaba, que cuando llegábamos tarde del recreo nos ponía todo en fila y por uno nos iba pegando una cachetada. Querido hermano, y yo me quedaba calladito nomás, ¿me entiendes? Pero sufrí también. Uno dice ahora, no, es que no deberíamos sufrir, pero no fui una persona frustrada. Eso me dio las herramientas para ponerme frente a las dificultades de la vida. Esta generación necesita sufrir, queridos. Esta sociedad, querido hermano, del celular, del internet, es una generación que procuró enriquecer esta generación de hierro, hacer arista humana sin discriminación, de alcanzar lo mejor, posición económica. Esa lucha en que, mira, si el vecino tiene el mejor auto, si tiene el mejor celular, si tiene lo mejor. No, yo soy buen padre porque le doy lo mejor a mis hijos. Querido hermano, qué estupidez más grande. Y a veces hemos caído en eso. Y la palabra de Dios nos dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en la Escritura. También lo identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hombres sin ninguna preparación. Hombres que dispusieron su corazón delante del Señor. A veces queremos, querido hermano, tener un escenario actual o ideal para servir. Querido, no es así. No existe. Si tú sirves en un ministerio y tienes dificultades, entrégasela al Señor. Ayer me llamaba una hermana, una joven de la otra iglesia, cual me llamó mucho la atención y me contaba todas las cosas que estaba sufriendo. Y yo podía decir como pastor nanay, ¿no es cierto? Ay, pero es que cuando yo era pastor allá no pasaban estas cosas. No, yo le dije, Dios está tratando en tu vida. Dios está fortaleciendo. Porque ella me decía, pastor, yo he tenido mucha paciencia, pero ahora
Bueno, Dios está tratando en tu vida. Dios te está fortaleciendo para llevarte a cosas mejores. Porque las cosas malas, querido hermano, pasan. ¿Ya? Pero los hombres y mujeres de fe, de hierro, permanecen. A veces la iglesia pasa por buenos pastores, malos pastores. ¿No es cierto? Buenos líderes, malos líderes. Pero sin duda, ellos también forman tu carácter cristiano. Y yo le decía, no abandones, porque Dios está tratando en tu vida y esto va a pasar. Va a pasar. Porque no hay mal que dure 100 años. Ni pastor que dure 100 años. Ni líder que dure 100 años. ¿No es cierto? La iglesia puede durar. Fíjate qué interesante que Pedro y Juan fueron hombres comunes. Se habla de Juan, un hombre común, pero que tuvo una revelación. Escribió el Apocalipsis, querido hermano. Uno cualquiera que leyera Apocalipsis es un tratado teológico. ¿Qué lo escribió Juan? Pedro, un hombre, un pescador, escribió las epístolas. Querido hermano, Dios no lo puede hacer contigo. Te tienes que anteponer a las cosas que te dice este mundo. Estudia, esfuérzate, trabaja en la obra del Señor. No dejes que nada borre el gozo de la salvación. Nada, querido hermano. Porque sabes, querido hermano, todas estas cosas de estas generaciones que no han entendido el concepto lleva a dando paso a la generación de la estupidez. Eso es lo que estamos produciendo en esta sociedad. Gente estúpida. Y perdone que en el año 1866, filósofo y pastor presbiteriano, creo que fue, John Herman, definió la forma nuclear de la estupidez. La estupidez se refiere a la estrechez de mirar. De ahí la palabra mentecato. Que la palabra mentecato es privado de mente. Literalmente tomado de mente. O sea, esta generación quiere que tú no pienses, que no estudies, que no te desarrolles, sino que tú aceptes todo lo que ellos te dicen. Todo. ¿Y qué te están hablando? De la identidad de género, del orgullo gay. Estamos en la semana del orgullo gay. El mes, claro, del 25 al 28. Y los canales, todo el orgullo gay. Orgullo es lo que hablábamos en antes, gente que a pesar de las dificultades llevó a su familia a poder seguir. ¿Cuánta gente con orgullo dice, mi hijo, mi hija es una profesional? Queridos hermanos, eso, el orgullo gay no es un orgullo. Pero le dan, el otro día hasta a la selección chilena, la FIFA le pide que la franja de capitán tenga la bandera del orgullo gay. Y estaban criticando ahora cuando empezó la Copa, que yo, perdónenme que soy futbolero, estaban criticando la Copa América porque un pastor dijo un mensaje y todos criticaron, todos rajaron vestidura. Ni hablar. ¿Ya? Entonces, querido hermano, esto es lo que quiere esta generación de la estupidez. Que tu mente sea privada, que no pienses por ti mismo. Que si ellos te dicen esto es bueno, tú tienes que decir es bueno. O sea, es bueno que el Estado, digamos, adoctrina a mi hijo en los colegios, es bueno. No, no es bueno. Es la familia. Entonces, querido hermano, este pastor John Herman habló de esto, de tomados de la mente. La generación de la estupidez es esa gente que te dice tú eres libre pensador, no piensa en esto y acepta lo que nosotros te estamos entregando. ¿Y cuántos hermanos han luchado pronto y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto? Yo una vez le dije a una persona, no estoy de acuerdo con esto en el colegio. Mi esposa una vez fue a pelear, mi esposa es peleadora. Cuando estaban obligando a que leyera Juanito parece, o Panchito y sus dos amigos, y sus dos papás, no sé, yo les cambio el nombre. Así. Entonces ella fue y dijo, no, hay que ser firmes, querido hermano, no tenemos que ser mentecatos. Una mente, privados de mente.
En la RAE, que querido hermano, que es interesante, lo define como torpeza notable en comprender las cosas. La etimología del concepto hace referencia a dos acepciones: el verbo latino stupere, quedarse paralizado, y stultus, necio, no saber qué hacer. O sea, tú te paralizas y que todos los demás hagan las cosas por ti. Eso es la generación de la estupidez. Vamos a ver más adelante gente que dice, bueno, si mi hijo se quiere vestir con falda, se vista. Sea él, sea ella, sea libre. El Evangelio, o sea, la generación de la estupidez. Ruego no confundir, querido hermano, el concepto de estupidez no necesariamente con la capacidad intelectual. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? Una persona que tiene problemas de discapacidad intelectual no significa que sea un estúpido. Estúpido el que, por ahí ustedes vieron una película antigua, Se me le cayó el carnet, Forrest Gump, cuando le decía a la mamá, estúpido es el que comete estupidez. Eso le decía, estúpido es el que comete estupidez. Entonces, querido hermano, no hay que confundir estupidez necesariamente con la falta de capacidad intelectual, dado que a veces pueden coexistir sin ningún problema. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 1:28, con la sonrisa en los labios, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios lo ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil, mentecato, los lleva a hacer. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios lo ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil les lleva a hacer. Fíjense qué interesante que están las 8 leyes de la estupidez. Yo no lo sabía, pero yo tomé un fragmento de las 8 leyes de la estupidez de Carlos Cipolla, las leyes fundamentales de la estupidez humana. Él escribió un libro y él ahora dice, con la sonrisa en los labios, como si hiciesen las cosas más naturales del mundo, el estúpido aparece de improviso para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, productividad, y todo eso sin malicia, sin remordimiento y sin razón, estúpidamente. Carlos Cipolla, la ley del fundamento. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos que no movernos en esta estupidez. Hay una palabra que yo no sabía que se llama estulticia. ¿La han escuchado? La estulticia es el refugio de la estupidez. ¿Qué es lo que es la estulticia? Para ello, la estulticia realiza infinidad de actividades necias y fatuas que él valora como esenciales. La estulticia es todo esto que el mundo planea para que tú, por ejemplo, te sientas libre. Eso es la estulticia. Con fanatismo, desenfreno, apego, desmedido, irracionalidad, desarrolla una serie de actividades banales a las cuales convierte un estilo de vida snob, personal. El término, querido hermano, estulticia, proviene de dos vocablos latinos, stultus, necio, más el sufijo ia, que quiere decir cualidad, por lo que la palabra podría significar la cualidad de ser necio. O sea, querido hermano, hoy día vemos necedad, vemos gente que está destruyendo la propia familia. Decía ahí ¿cómo se dice? Albert Einstein, que no sé por qué lo corté, decía, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy seguro. Querido hermano, ahí cuando tú empiezas a moverte en esta corriente que el mundo quiere darte, estás haciendo la estulticia. Te estás moviendo en lo que el enemigo quiere en tu vida. Entonces, queridos hermanos, la cualidad de ser necio, la RAE tiene para ello un sinónimo más castizo que definitivamente podría considerarse una cualidad
que no es otra que la estupidez. Como tal, es una palabra que se refiere a aquello que en sus actos, palabras, acciones u omisiones demuestra la falta del conocimiento. Cuando usted deja que la gente opine por usted, hable por usted y usted no investiga, cuando hay líderes religiosos que te dicen si tienes que meterte el dedo en la oreja y tú lo haces sin ninguna explicación, tú estás cayendo en la estulticia de la estupidez. ¿Me entiendes? Y eso lo estamos viviendo hoy día. Queridos hermanos, termino con las palabras de que vamos a hablar también, porque hay un postulado de la estupidez que yo no sabía, pero estudiando lo vamos a ver, que es de Dietrich Bonhoeffer. Y él habló del postulado de la estupidez, lo vamos a ver más adelante, porque él no le cabía en la mente cómo el pueblo alemán, los pastores alemanes, se habían prestado para seguirle la corriente a Adolf Hitler. Y él escribió esto y dijo: el poder de la maldad necesita de la estupidez ajena para triunfar. Queridos hermanos, vivimos en una sociedad caída y todo tenemos que pasarlo por la palabra de Dios. La posmodernidad te dice: no creas en la palabra, esto es anticuado, esto no sirve, confía en nosotros. No hay una verdad, hay varias verdades. Está tu verdad, está la mía, y Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Se dan cuenta? Yo soy el camino, yo soy la vida. Pero nadie lo escucha, querido hermano, porque está sumergido en este mundo que quiere hacerte ver que las cosas no tienen trascendencia si son fuera de Dios. Total, ¿qué importa? Y ahí vamos a ir manejando algunas cosas. No vaya a la iglesia, no le hagas caso al pastor, el pastor se equivoca. Sí, hermano, me equivoco, y a lo mejor hay algo que dije que no está, a lo mejor está derribando tu esquema, o puede que no estés de acuerdo conmigo. Pero si eso provoca en que tú puedas investigar, yo doy gracias al Señor. Dice: pastor, si yo no quiero que tú pienses igual a mí. Pero si tú dices: pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, ya, pero a ver, refútamelo. A ver, ya, investiga. Ah, pastor, yo traje esto. Gloria al Señor, ganamos todo. Ya, no nos quedemos, no nos conformemos. ¿Quieres estudiar? Estudia, querido hermano. Entre paréntesis, querido hermano, en el mes de agosto entré a estudiar, me aceptaron ya. Eran cupos, yo no sabía, pero eran cupos limitados, y tuve una entrevista con el rector de apellido Solesi, de Temuco, y parece que le caí en gracia, y con otro profesor me entrevistaron y me dijeron que tenía que presentar un trabajo, que ya lo estoy terminando, querido hermano, y en el mes de julio me tengo que inscribir, y en el mes de agosto empiezo a estudiar. Ya quiero estudiar, porque no quiero quedarme solamente con lo que yo pienso o lo que me digan. Yo quiero ir aprendiendo del Señor, también ir aprendiendo a esta sociedad. Querido hermano, qué importante que nosotros podamos entender cómo se mueve este mundo. Todavía estamos cantando coritos, Dios está aquí, qué precioso es, y estamos aquí en las cuatro paredes. Pero afuera están pasando cosas que la iglesia tiene que dar una respuesta, que la iglesia tiene que entender cómo se mueve este mundo. Llevar a Cristo es más que decirle: arrepiéntete. Llevar a Cristo es más que decirle: tú eres pecador. Eso se ha dicho por años. El llevar a Cristo es decir: yo estoy aquí, quiero ayudarte. Yo estoy aquí porque el Señor me manda en mi fe a hacer obras. Amén. Querido hermano, esta es la primera parte. Si le gustó, no deje de venir la próxima semana. Hay muchas cosas más que les voy a decir, y ya me voy a enfocar un poco más en lo que es la iglesia y a los postulados de Dietrich Bonhoeffer, que es muy interesante, querido hermano. Y hay otras personas que
Nisama en el año 2009 hace una pregunta y dice, ¿cómo llegamos a esto? Nisama no es cristiano, pero él ve que hay una sociedad decadente y él dice, hace una pregunta, ¿cómo llegamos a esto? ¿Quieres saber cómo llegamos? No se pierda el próximo capítulo. Ya, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, tú has sido bueno con nosotros, sin duda. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos llamas a poder investigar, dice tu palabra, que debemos escudriñar las Escrituras, cuestionarlo todo, Señor, pero también aceptar cuando tú nos hablas a través de un pastor, a través de un hermano. Señor, creo que hoy día el mundo nos quiere adormecer para no conocerte, para no ver cómo se está moviendo. Y nosotros tenemos una respuesta como iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ir creciendo como iglesia, a poder desarrollar los dones y talentos que tú, Señor, has puesto en nuestra iglesia. No solamente para darlo a nuestra iglesia, sino a los que lo necesitan allá afuera. Señor, tu palabra dice, y escuché una voz que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No dice el texto que fue enviado a la iglesia. Dice, ¿a quién enviaré? Lo está diciendo hacia afuera. ¿Y quién irá por nosotros? Dios mismo hablando a las personas, a los hijos de Dios, para que salieran de sus cuatro paredes y pudieran ver esta realidad. Y escuché la voz de uno que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, que seamos esa persona, ese pueblo, esa iglesia, este pastor, este líder, que podamos dar respuestas de Cristo. Hoy día la gente ya está cansada de tantos mensajes cristianos evangélicos. Hoy día la gente quiere ver hechos. Como decía Santiago, vosotros sois cartas abiertas, que se puedan leer en todos lados. Desde los pastores, los líderes, los hermanos, que retomemos el Evangelio de Cristo, que no nos dejemos amedrentar por la estupidez que está dando este mundo, sino que seamos hombres y mujeres del reino, que busquemos tu rostro, que veamos, que dice tu palabra que nosotros debemos ver el tiempo, ver la sementera, ver cómo están sucediendo las cosas. Dice, véanlo ustedes, y si pasan estas cosas, es porque, dice, mi venida está cerca. Pero ¿quién es el que tiene que ver, discernir cómo está el tiempo? Somos nosotros en la iglesia. No es este el mundo. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una buena semana.